Buenas tardes, es un gusto saludarles. Antes de darle la palabra al director de Archiletras, a Arsenio Escolar, quiero darles la bienvenida al Instituto Cervantes. Feliz de poder organizar aquí en este espacio del Instituto Cervantes de una velada literaria para presentar un número muy especial de Archiletras, un número dedicado a la poesía. Archiletras se ha convertido desde hace tiempo en un punto de referencia para los estudios filológicos y celebramos lo mismo, la reflexión sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la lingüística, como el valor que tiene la poesía, y en este caso convencido de que el valor de la poesía española contemporánea de distintas generaciones, pero especialmente en la generación joven, es muy, muy importante y nos invita una y otra vez a reflexionar sobre el valor de un género que tiene muchas cosas que decir. En este monográfico de Archiletras verán ustedes que hay un análisis de la poesía española, de los lazos con la poesía latinoamericana, de aspectos muy diversos que se ponen en juego, y no solo desde el punto de vista generacional, sino desde el punto de vista temático. Pero el sentimiento que yo he tenido al leer las distintas colaboraciones es que la poesía es más imprescindible que nunca. En un mundo con excesivos mecanismos de control de las conciencias, preguntarnos con tranquilidad qué decimos cuando decimos soy yo es muy importante. En un mundo en el que se confunden deseos con derechos y fluidos, y donde las identidades tienden a cerrarse, pues el diálogo en la identidad abierta es fundamental, y por eso es tan importante preguntarnos qué decimos cuando decimos te quiero o decimos estoy solo, como es muy importante preguntarnos qué decimos cuando decimos soy hombre o soy mujer. Y en un mundo condenado por la nueva transformación a unir los espacios privados con los espacios públicos, responder de manera inmediata al diálogo entre la intimidad y la comunicación, en un mundo que precisamente por esa dinámica deriva en el insulto con mucha frecuencia, o en el impudor con mucha frecuencia, o en la mercantilización de los sentimientos con mucha frecuencia, pues reivindicar el pudor y la dignidad con la que la poesía ha hablado en público de los sentimientos más profundos y más íntimos puede ayudarnos para pensar en las contradicciones que vivimos, en las posibles salidas, en la necesidad de vigilancia y en la necesidad de no cerrar los ojos, de no ser ingenuos, pero tampoco renunciar a la esperanza. De manera que quiero celebrar que Archiletras le haya dedicado este número a la poesía y compartir con todos ustedes una velada poética. Es un banquete más humilde que el de Platón, pero un banquete que ponemos a la disposición de Archiletras para celebrar la literatura, para celebrar la poesía y para celebrar el protagonismo que en nuestra cultura lleva ya tiempo ejerciendo esta revista. Arsenio, muchas gracias por contar siempre con el Instituto Cervantes, y seguimos caminando. Buenas tardes. Creo, Raquel, que ya sé que puede sacar el vino, ¿no? Roma locuta causa finita es, o sea, ya puedes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis, por
tus cariñosas palabras para con el proyecto Archiletras en su conjunto y muchas gracias una vez más por tu hospitalidad, ya es un clásico. Estamos presentando hoy Archiletras Científica número 7. Todos los anteriores, todos los hemos hecho en esta casa. Pero es verdad que es la primera vez que lo hacemos con tanto, no prosopopeya, con tanta relevancia. Por eso quiero daros especialmente las gracias a todos los que habéis venido. Aproximadamente la mitad de los que estáis aquí sois lectores o suscriptores de Archiletras. Y no hay nada que me satisfaga tanto como veros por aquí. Cada vez que os decimos estamos haciendo algo, vamos a hacer alguna cosa, sois legión los que nos pedís acompañarnos. Es obligatorio, y lo hago siempre, recordar que Archiletras existe desde hace 4 años gracias al apoyo de los lectores y gracias al impulso inicial que nos dieron una serie de empresas e instituciones que nos apoyaron desde el primer día, hace ya 4 años, y que no tengo por menos que enumerar una por una para mostrar en público la gratitud de todo el equipo a que, gracias a su apoyo, esta locura de hacer unas revistas, una publicación, toda una serie de actividades en torno a la lengua siga adelante. La Fundación La Caixa, el Banco Santander, Iberdrola, la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, Iberia, Endesa, la Fundación San Millán de la Cogolla, Enagas, Clece, Paradores y Calamuicran. Gracias de verdad, de corazón, a todos ellos, porque, insisto, sin todas estas empresas e instituciones, Archiletras no sería posible. Lo segundo, el codirector de Archiletras Científica, Ángel Gómez Moreno, que está, como veis, anunciado en los paneles del acto, no va a poder estar con nosotros por un pequeño percance de última hora. Tampoco va a poder estar con nosotros alguno de los autores de los artículos que recoge este número. Entre ellos Emilio Gavilanes, que tiene un espléndido trabajo sobre el haiku en la poesía española y que por un problema también de última hora personal no puede acompañarnos. Pero van a estar con vosotros, van a estar con todos ustedes. Muchos de los autores, los tengo aquí en la mesa de mi izquierda, que firman textos muy relevantes sobre la materia que ocupa Archiletras Científica, que es la poesía en español de hoy. No solo en España, sino también en Latinoamérica. Recogemos textos y trabajos sobre poetas argentinos, mexicanos y de otras nacionalidades americanas. Y por mi parte, nada más eso, excusar especialmente la no presencia de mi buen amigo Ángel Gómez Moreno, codirector de Archiletras Científica, y deciros, si lo encuentro, que aprovecho que os tengo aquí a muchos interesados en la lingüística y en la literatura. Archiletras Científica es semestral. Los números pares van de literatura o de filología, los números impares van de lingüística. Bien, los 2 números en los que estamos trabajando actualmente, para que lo sepáis, porque estoy seguro que os va a interesar, nuestro próximo número de la científica, el que saldrá en diciembre próximo, se titula La variación sintáctica de las distintas variedades dialectales del español. Tema que los lingüistas y filólogos que estáis aquí seguro que vais a considerar interesante. Y Archiletras Científica del verano del próximo año, del año 23, en la que ya también estamos trabajando, será un monográfico sobre el teatro del siglo de oro español hoy, visto con ojos de hoy. Y por mi parte nada más. Doy la palabra a José Ramón Fernández de Cano, que ha sido el coordinador del volumen, es el verdadero artífice de que eso que tenéis en las mesas, ese número de Archiletras Científicas sobre la poesía en español actual, sea una verdadera maravilla. Sin él esto no hubiera sido lo mismo. Gracias, José Ramón, y cuando quieras. Bueno, por lo menos he llegado al vino, espero que no se note mucho.
Lo primero es dar las gracias de forma obligada al Instituto Cervantes, a Arsenio, a Archiletras, por esta magnífica convocatoria. Y sin más, como va a haber muchas intervenciones y hemos preparado una presentación que más que presentación va a ser una velada poética, sin más voy a hablar del número en sí, desentrañarlo un poco, explicar lo que hay que hacer en una presentación, en qué consiste este magnífico ejemplar que tienen muchos de ustedes en su casa o en sus mesas ahora y que espero que al salir compren todos de forma masiva y casi atropellada, ¿no? El origen de todo esto es una llamada a comienzos de 2022, yo pensaba que era una felicitación navideña un poco tardía, de Ángel Gómez Moreno, mi querido amigo Ángel Gómez Moreno, y de Arsenio, diciéndome que había que preparar un número de poesía para... Esa era mi sorpresa para 6 meses, en junio tenía que salir, y a partir de ahí la segunda sorpresa, que yo creo que aparte de sorpresa mía es una insensatez por parte de Arsenio y Ángel, decir, tú tienes mando en plaza, haces lo que tú quieras, tú decides lo que quieres hacer, preséntanos un proyecto y si nos gusta, pues va a salir un poco lo que tú organices. Este es el origen y yo, enseguida con todo esto estamos, sitúense en reuniones online, estamos en plena etapa de Omicron, con muchas complicaciones para ponernos de acuerdo, pero bueno, siempre por llamadas de teléfono, correo, reuniones online, vamos perfilando y mi propuesta inicial arranca con una idea que tengo muy clara. Tiene que ser un número, vamos a centrarnos, ¿no?, de poesía actual, poesía del siglo XXI en lengua española. Segundo requisito, quiero que sea, evidentemente estamos hablando de poesía actual, que sea un muestrario de la poesía que hacen los jóvenes, los poetas que algunos han nacido incluso en este siglo o a finales del siglo pasado, pero dentro de este apartado, ojo, poesía actual es también la poesía que escriben los poetas que han presentado sus libros en los años 70 o 80 o 90 que siguen publicando, que muchas veces cuando hablamos de poesía nueva o poesía reciente pensamos solo en los jóvenes. O sea, quería hermanar esas dos vertientes, ¿no? Siempre me viene a la cabeza en este caso y lo marca también uno de los colaboradores, Antonio Huergas, por ejemplo, la importancia de un Damaso Alonso cuando publica Hijos de la Ira, que es un poeta cuarentón, casi más cercano a los 50, que es de otra generación, pero que ese es el libro que marca la pauta después de la guerra, ¿no? Bueno, yo quería que esa presencia estuviese aquí y por suerte ha estado muy bien representada al final gracias a los colaboradores que se han implicado. Y en tercer lugar, la propuesta mía, que acoge enseguida con mucho entusiasmo a Arsenio y Ángel como director, porque a él no solo le gusta su publicación, sino que le gusta la poesía. Es que no tiene sentido, yo parto de mi experiencia en las aulas, claro, no tiene sentido hablar de poesía o escribir de poesía sin publicar poesía. Quiero que haya una serie de trabajos académicos, científicos, como en la revista, de altísimo nivel, pero que vayan acompañados de una pequeña muestra antológica, de una selección, de tal manera que al final el número se lea, por un lado, como un brillante compendio académico del estatus cuestiones de la poesía actual, pero también como una crestomatía, una selección personal de cada autor en su parcela, en su vertiente, pero que sea también una pequeña antología de la poesía que se está publicando en los últimos años. Eso le gusta mucho a Arsenio, entonces definitivamente tengo el apoyo de los que mandan, ¿verdad? Y a partir de aquí viene el desarrollo. El desarrollo del proyecto se va perfilando hasta lo que se convierte, ¿no?, con nuevas ideas mías. Otra idea que me surge enseguida, porque yo tengo siempre en la cabeza cuando trabajo en un tema tan amplio como este, pero tan rico, es que tiene que ser un número misceláneo. No quiero que sea una revista, por más que sea un monográfico concreto, es decir, no nos limitemos a un tema determinado, a unos autores, unos poetas de determinada edad, o a un ámbito geográfico concreto, no. Que todos estos criterios estén en la poesía, que sea un poco variado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que lo que pasa es que no sé si vende demasiado, pero que sea caótico. Yo lo puse en uno de mis libros, titulé así, Antología caótica de la poesía del siglo de oro. Decían, esto no vende. Bueno, prefiero que del caos surja la riqueza, que mejor que del orden, ¿no? Y enseguida vemos que gracias a la cantidad de colaboradores que van surgiendo, pues se consigue esto. Esa amplitud de miras se extiende también, ya lo ha señalado Arsenio, al otro lado del océano, ¿no? Quiero que haya, como estamos hablando de poesía escrita en lengua española, que haya representantes de lo que se está haciendo ahora, pues donde surjan colaboradores que puedan implicarse y trabajar.
Y así hemos conseguido 2 artículos riquísimos, uno de Estela González Reviriego, que está aquí y leerá también poemas de poetas, autoras, en este caso del Cono Sur, y otro de Javier Elgueta, que no está en México trabajando, pero de una vertiente muy interesante allí, que es el de la poesía neomística, cultivada también fundamentalmente por mujeres. No hay representación, no puede Javier, lógicamente, de México, pero tenemos vídeos ahora en la fase de recital, tenemos vídeos de estas autoras, donde muchas de ellas nos van a presentar con su propia imagen y su propia palabra esta poesía. ¿De acuerdo? ¿Con qué efectivos cuento una vez que ha quedado perfilado este proyecto? Pues lógicamente, en primer lugar, con mis amigos. Esta es una exaltación, también quiero que sea un canto a la amistad. Uno que no es nada ni ha hecho nunca nada, tiene la única fortuna de tener buenísimos amigos. Casi me da vergüenza, porque lo poco que represento yo y lo mucho que son ellos, y enseguida Ignacio Díez, Santiago López Navia, Rafael Morales, gente que responde de inmediato, aceptan, entusiasmados y además cumplen. Ojo, porque no quiero señalar, pero habrá alguno también, por fortuna no dentro de mi ámbito de amigos, que aceptan el trabajo y luego no cumplen. Pero bueno, esto pasa siempre y estamos ya acostumbrados, ¿no? Por suerte, ya digo, ninguno de estos está en el círculo de mis amistades. Está también Emilio Gavilanes, ya lo ha mencionado Arsenio. Bueno, Adrián J. Sáez, que no puede venir porque está en Venecia, pero que hace un maravilloso trabajo sobre Luis Alberto de Cuenca. Yo creo que he citado, y por supuesto Ángel Gómez Moreno, ya he hablado de él. A partir de ahí ya surge el entramado, los amigos presentan a otros amigos, a través de José Ignacio Díez llega la colaboración de Mónica Orduña, también magnífica, a través de Santiago López Navia llega lo de Izara Batres, ¿no? Magnífico también. Van llegando trabajos a Melina Correa, que no puede venir por mediación de Ángel Gómez Moreno, y luego tengo que señalar también la implicación, que para mí fue importantísima, de aquellas personas que, sin comprometerse a colaborar con un trabajo porque no pueden, porque no quieren, porque están en otro trabajo, prestan su apoyo incondicional y su ayuda. Por ejemplo, el propio ejemplo de elegancia en decir que no, Luis Alberto de Cuenca, que me dicen desde un principio, es una persona que atiende amabilísimamente mi petición, le parece magnífico, lo apoya, da ánimos para que siga, pero dice, yo creo que como voy a estar como poeta, no debo estar como filólogo, no quiero ser juez y parte, algo así. Y me pareció magnífico, elegante, y luego a partir de ahí, efectivamente, pero haz algo, mira, de Adrián y tal. Quiero citar también, por ejemplo, a Fernando Gómez Redondo, de la Universidad de Alcalá, que no puede colaborar porque está implicado en otros proyectos, pero presenta a otros colaboradores. Bueno, al fin, no quiero extenderme mucho porque creo que lo importante de hoy es en sí la parte de la velada. Al final, esto refuerza ese carácter misceláneo que yo quería que tuviese, ese carácter caótico, pero enriquecedor, y al final, bueno, yo creo que el producto ha sido maravilloso. Ya digo, me voy a saltar señalar a los que se han portado mal, aunque no lo olvido, lo tengo en cuenta para otros números. Si me llama, si Arsenio vuelve a cometer la insensatez de llamarme, pues lo tengo en cuenta. Pero sí, evidentemente, ya para cerrar, tengo que decir que este magnífico volumen que tenéis ahora mismo en las mesas y que muchos habéis leído, todo lo que tiene de bueno es responsabilidad única y exclusiva de todo este elenco, por supuesto, de Arsenio y de los que lo promocionan y lo promueven, pero de todo este elenco de magníficos colaboradores a los que yo digo casi me avergüenzo de presentar. Y al revés, los errores que tiene y fallos, y habrá omisiones, que duda cabe en un tema tan amplio, ¿no? Y en fin, todos los pecados que haya son solo culpa mía. Yo soy responsable de todo lo que esté mal, porque lo único que he hecho es enredar a todo el mundo, pero poco más. ¿De acuerdo? Pues nada más. A continuación va a hablar... ¿Lo presentas tú, Eugenio, o lo presento? Pues va a hablar José Ignacio Díaz Fernández, catedrático de la Universidad Complutense, ya digo, uno de los primeros que respondió a la petición y que ha hecho un artículo magnífico sobre los realistas sucios. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Para mí es un placer estar aquí hoy, rodeado de tan buenos amigos como José Ramón. No le guardo rencor por esta invitación. Y viendo tantas caras conocidas y desconocidas, yo tengo la sensación de estar asistiendo, y está feo que yo lo diga, a un milagro,
aunque en este país donde lo laico y lo religioso parece imposible de separar, me parece un auténtico milagro contar con una revista que en su número 7, como nos han explicado, tiene casi 300 páginas dedicadas a la poesía. Insólito en este país, ¿no? Donde todavía se viene repitiendo aquello de que hay 500 lectores de poesía, lo cual es mentira, como saben todos los poetas, ¿no? Los lectores son muchos menos si se miden por los que compran libros, son muchos más si se miden por los que de verdad leen poesía. Y me impresiona hablar de milagro en esta sala, que es una moderna catedral, como saben, un antiguo banco que yo visité en más de una ocasión, una moderna catedral como es el Instituto Cervantes, una catedral del saber, para mi gusto mucho más importante que otras catedrales, con este sonido, con esta reverberación, ¿no? que nos recuerda a algunos un pasado que preferimos olvidar. Bueno, el milagro de las letras es para mí mucho más importante que cualquier otro tipo de milagros porque este es verdadero. Así que el número que ha coordinado José Ramón tiene muchísimas virtudes, por seguir con el lenguaje que todos conocemos, ¿no? Yo destacaría 2 o 3 solamente. Ya saben que dar un micrófono a un profesor es un auténtico peligro, pero José Ramón me ha pedido brevedad y espero ser muy breve. Yo destacaría en una revista que se llama nada menos que Archiletras, que el número 7, dedicado a la poesía, es la verdadera archiletra de archiletras, ¿no? Porque, como saben, haciendo este juego tontorrón de palabras, archi representa lo más importante, lo más sobresaliente. Y sin duda, en la literatura, creo que no descubro nada, y menos ante este discreto Senado, lo más importante es la poesía. Así que la archiletra es el número dedicado a la poesía. Pero del número yo destacaría 2 o 3 cosas muy rápidamente. Una de ellas es el hecho de que ha roto el criterio generacional. Hablar de jóvenes poetas o de poetas en el siglo XXI tiene mucho valor, aunque en este país, como saben, todos somos jóvenes hasta los 65 años mientras estamos en el mercado laboral, y si además somos escritores o escribimos, es la fuente de la eterna juventud, ¿no? Uno nunca alcanza esa madurez, siempre es un joven que está esperando llegar a alcanzar el reconocimiento, el premio, lo que sea. Pero hablando en serio, es verdad que hablar de jóvenes poetas probablemente tiene poco sentido, de poetas en el siglo XXI, porque los poetas no desaparecen cuando publican el libro que más ha interesado a la crítica. A menudo los poetas tienen una larga vida, de lo cual yo me alegro, y siguen publicando a lo largo de su vida. Así que uno de los aciertos de este número de Archiletras es haber mezclado a los autores que escriben antes del siglo XXI y a los que comienzan a escribir en el siglo XXI. Porque todos están aquí en este momento, todos están escribiendo, todos están influyendo. En mi caso, en el trabajo que la revista ha querido recoger sobre Roger Wolf y sobre Carmelo Iribarren, está claro que ninguno de los dos es exactamente un joven, como dicen mis colegas norteamericanos, un joven poeta, ¿no? Aunque sí que son jóvenes poetas. La poesía mantiene jóvenes a todo el mundo. Esa ruptura del criterio generacional es un acierto, ¿no? En las aulas hay que explicar a menudo a los jóvenes filólogos que después de la Guerra Civil los poetas del 27 siguen vivos y muy vivos, ¿no? Porque algunos creen que nacen y mueren en el 27 o como mucho en la Guerra Civil. Absurdo, ¿no? Pero así estamos. Y un segundo elemento que quiero destacar es que, como sabrán, en las universidades españolas, no solo en las españolas, arrasa esa tormenta que se llama la teoría, lo que el imperio llama la theory, y creo que debemos utilizar el término imperial, la theory, la teoría literaria, que se ha vuelto un lenguaje seguramente incomprensible, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes es capaz de leer un texto de esos filósofos que inspiraron la theory. Si alguien entiende a Derrida, pues que me lo diga. Si alguien lo disfruta, lo disfrutamos todos, ¿no? Sobre todo a los discípulos de la teoría. Así que cuando se escribe sobre poesía, tenemos una cierta tendencia, incluso los que no somos teóricos, a hacer grupos, escuelas, divisiones, que prostituyen, malvenden, desinteresan a los lectores de poesía. Por eso otro de los méritos de la revista, y con esto me voy corriendo, es
haber utilizado textos de poesía, ¿no? ¿Se puede hablar de poesía sin leer poesía? Los teóricos han demostrado que sí. Pero los mortales, los que estamos aquí, los que asistimos al milagro, los que estamos en esta celebración, necesitamos la poesía. Y la antología que recoge la revista es increíblemente buena. Por supuesto, los textos de los autores también. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Luis Alberto de Cuenca. He sido invitado por primera vez a un acto de Archiletras y lo agradezco profundísimamente porque me parece una maravilla de revista y la verdad es que espero que a partir de este momento, querido Arsenio, nos veamos con más frecuencia y mejor. Bueno, el caso es que dedicar un número a la poesía, ya lo ha dicho mi amigo Luis, es fundamental para los que garabateamos poemas en las servilletas de los bares, ¿no? Y la verdad es que está muy bien elegido. Ahora mismo nuestro amigo Ignacio Díez Fernández ha hablado maravillosamente de poesía, como solo hablan los profesores. Yo la verdad es que nunca he sido profesor, mi carrera ha sido siempre investigadora y por eso me quito el sombrero ante gente como Luis García Montero o como Ignacio Díez Fernández. La elección de los poetas ha sido muy ajustada, efectivamente, compartiendo los honores tanto los muy jóvenes como los ya muy mayores. Digo muy mayores un poco indignado, porque la verdad es que mi amigo Adrián Sáez, que está en la Universidad de Venecia, ha titulado su trabajo sobre mí El ciclo de Senectute en Luis Alberto de Cuenca. ¿Verdad? Y la verdad es que me ha sentado como un tiro. Pero es que además hay que reconocer que esto no tiene la culpa solo el amigo Adrián, sino que mi maestro de la Autónoma, queridísimo maestro que se murió además jovencísimo a los 50 años, Juan Manuel Rozas, fue el que inició el concepto de poética de la senectud, aplicado a Lope de Vega. Y luego vino Adrián y lo aplicó a Luis Alberto de Cuenca, en fin. Pero el caso es que lo único que me ha salvado de toda la depresión y la melancolía que surgió a partir del artículo de Adrián fue recordar que Cicerón tiene un tratado maravilloso de Senectute, lo mismo que otro de Amicitia, y que son tratados que he traducido a lo largo del bachillerato y de la carrera varias veces. Y entonces me consoló leer de nuevo de Senectute de Cicerón, donde dice que lo más portentoso y maravilloso de la vida es ser viejo. No sé por qué dice esas cosas, pero lo dice. Los clásicos son así. De modo que lamento profundamente, querido Arsenio, que no esté mi amigo Ángel Gómez Moreno hoy aquí, porque la verdad es que es un monstruo. Se lo estaba diciendo precisamente a mi compañera de mesa, que realmente un tipo que es capaz de escribir sobre el coronavirus, siendo filólogo, de una manera tan absolutamente fundamentada en razones biológicas y de todo tipo de ciencia, cuando él es fundamentalmente un filólogo, pues es algo que no se me ocurre que haya un paralelo con mi amigo Ángel Gómez Moreno, de modo que un abrazo para él. También siento que no esté Emilio Gavilanes, que es un gran experto en haiku. Tenemos siempre una disputa muy acre, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, entre él y yo, y es que él dice que los haikus no tienen por qué tener 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, y que da lo mismo. Y yo pienso que si no tienen 5, 7, 5 no se pueden llamar haikus. Pero bueno, en cualquier caso, él está razonando aquí muy bien su propuesta y seguro que tiene más sentido que la mía. Pienso que desde el punto de vista meramente gráfico, la edición modesta pero a la vez interesante y curiosa, por ejemplo, ese 21 garabateado por un bolígrafo, ¿no? Me parece muy elegante y os doy la enhorabuena por esa ahí también de las archiletras, que parece un guión que realmente convierte la revista en un objeto agradable de ver, de leer, de ojear y de disfrutar. Y la verdad es que, como va a haber luego una serie de poetas que vamos a ir interpretando nuestros versos, 2 poemas solo cada uno y 3 minutos como máximo, no se preocupen, pues lo que me complace ahora es cederle la palabra de nuevo a mi amigo para que venga por aquí y os diga lo que tenga que decir, que para eso es el boss de la reunión. Muchas gracias.
Gracias. Tengo algo que deciros, pero es muy liviano. Hacemos una pausa de 10 minutos porque os vemos muy cortados. No os atrevéis ni a beber ni a comer. 10 minutos, ¿vale? Y así departís también dentro de la mesa y inmediatamente después empezamos la velada poética. Varios autores, varios poetas van a leer desde aquí sus propios versos. Gracias.
Vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Vamos a empezar con la velada poética, el recitado. Van a pasar por el atril autores de artículos, poetas, algunos colaboradores de la revista, la inmensa mayoría, y otros que han sido invitados a este recital. Tiene la palabra, en primer lugar, Luis Alberto de Cuenca, cuya poesía estudia Adrián J. Sáenz. Bueno, ya has hablado tú de Sáenz Tute. Muchas gracias. Ya va siendo habitual que esté en este atril. Voy a leer 2 poemas de mi último libro, que se llama Después del paraíso, y luego, por culpa de Arsenio, uno, pero muy breve, que es el desayuno, que le apetece que lo recite. Los ojos de la rubia. Amo los ojos de esa chica rubia. Adoro la manera en que se ensanchan, se estrechan, parpadean, arden, queman, son verdes un segundo, luego azules, después grises, cambiando a su capricho. Besarlos es besar el arco iris, con permiso de Heimdall, el guardián del Bifrost. Es besar las luces últimas que el sol roba la noche antes de irse a dormir. Y es besar esa primera luz del alba que viene desde Oriente a traernos el don de un nuevo día. Es besar, pero no quiero seguir hablando solo de esos ojos mágicos sin referirme al resto de su cuerpo. Lo malo es que ya dijo Wittgenstein que de aquello que no se puede hablar, lo mejor es callarse. A duras penas he conseguido celebrar sus ojos. Lo demás me produce un grado tal de conmoción que me es dificilísimo glosarlo aquí. Podéis imaginároslo si sois capaces de mezclar a Miriam Hopkins con Lana Turner y Kim Novak, si sois capaces de soñar despiertos. Y ahora otro poema de este libro que se llama La mujer de las conchas, dedicado a mi mujer, a Alicia. Esto solo se puede leer en España, en Argentina es lo de la mujer de las conchas. Buscaba conchas en la playa eterna, con su cansancio a cuestas, con su vida desgastada por las desilusiones, como todas las vidas. Y en su quete, digna de Galahad, iba de blanco para ahuyentar la muerte y transportaba un corazón tan puro como el viento que se lleva las nubes y devuelve su azul al mar. Y recogía conchas de todos los aspectos y tamaños, rotas o intactas, daba igual, con ser conchas bastaba. Su febril tarea se la ofrecía a un dios no conocido más que por ella, porque había algo de ritual ascético en aquello que exhalaba un aroma religioso. El caso es que, de blanco, paseaba por la playa buscando siempre conchas. Agotada y feliz, veía en ellas la alegría del mar, la risa tibia del mar, que centellea en su oleaje y nos aleja del dolor. Un mar que no es abismo, sino paraíso perdido en que se bañan las estrellas. Y cuando la mujer volvía a casa, con su vestido blanco y el regazo lleno de conchas, todo el mar cabía en el mágico estanque de sus ojos. Y ahora, que conste que no he querido tampoco robar minutos a la organización, sino corresponder al jefe con una petición. El desayuno, a ver si me lo sé de memoria. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas, un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Un lujo empezar este recital con su poesía. Amelina Correa, desde Granada, ha escrito un artículo magnífico sobre una poeta
que publicó sus libros ya también de Senectute. Siendo ya mayor, en el siglo XXI empezó a publicar sus libros cuando era prácticamente una autora desconocida. Amelina no podía venir, iba a mandar un vídeo grabando un par de sonetos de Esperanza Clavera, pero también ha habido inconveniente. No pasa nada, Ana Espejo nos va a leer estos sonetos. Gracias a ella la revista ha salido sin un solo error porque he revisado y corregido todos los artículos y ha sido una pieza fundamental en su aparición. Enciendes el insomnio, te recibo con el rigor que el maleficio ordena. La oscura pertenencia me encadena y entre los ritos de la noche arribo. Desde mi sueño y tu memoria escribo esta crónica ungida con la plena claridad delirante con que llena tu aparición de luz este derribo. Llegas hasta el umbral de la clausura, desde musgos y claustros de abandono y el laberinto de la sombra agitas. Cercas la posesión de la ternura, busco tu tacto, tu decir en tono y, unísono el latir, dueño, me habitas. Va mi vivir anclado en tu cintura y en mi cuello engarzado va tu aliento. Presente ausencia, vivo encantamiento, manantial que sustenta mi ventura. No tengo más verdad que esta locura de darte y serte, y cuanto más te siento, más el placer se torna en el tormento que el largo tiempo del amor procura. Cúbrese el cuerpo de la amada, ardiente, con el violento arrebatar del fuego. Penetramos la senda iluminada y en un fluir de luz incandescente prendes el alma que encadenas, luego al constante retorno convocada. Y Zara Batres ha escrito también un artículo que van a ver deslumbrante, pero sobre todo quiero que comparezca aquí como autora, como poeta. Va a leer versos, supongo que suyos, porque además su último libro está recién publicado. Y Zara, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ante todo, también quería dar las gracias a José Ramón y a Santiago López Navía por descubrirme esta aventura maravillosa de Archiletras. Los poemas que voy a leer son de mi libro Fin del mundo del fin. Uno de ellos está en la revista, en la antología, y se llama Fin de los tiempos. Es un libro en el que hay una bajada y luego unas subidas, una especie de exploración de la desesperanza para luego llegar hacia la luz de alguna manera. Es una especie de pasaje y por eso se habla de catabasis y anabasis. En este poema vais a ver un ejemplo de ello. A ti que estás del otro lado, te reclamo desde la raíz más grave de la consciencia. Te llamo en la memoria íntima de lo que se deshace. Se han acabado los nombres, ya no importan tu voz ni mi voz. Se han acabado las formas de las cosas. Te hablo desde aquí, te grito en el silencio del silencio, escindida en magma, en este giro incorpóreo. Te busco transfigurada. Ven al odioso espectáculo de este abril del dolor. Conoce el nuevo lenguaje de las ruinas de los hombres. Observa el pasaje. El fuego ya se ha iniciado y no volveremos a ser los que somos. El enjambre se nutre de los días, nos desteje. En la inconsciencia lenta del sadismo nos ha diluido hasta el origen de la sangre. Ven a ver la muerte florida, las lápidas que devoran la hierba. Todo se ha perdido. Vuelve a respirar. Encuentra un vórtice que te traiga, que nos traiga de vuelta. Trasciende la red. Vibra ya uno con la metáfora, ya elevado a prisma, a nube, a la ubicuidad del fénix incoloro. Serás poesía, seremos poesía, renaceremos.
Este otro poema que voy a leer, y con este termino, se llama Don Quijote, ya que estamos en el Cervantes, pues por hacer honor a la figura, ¿no? ¿Dónde fuiste, Quijote? ¿Por qué seguimos escuchando tu voz, ahora que ya no queda tejido para inventarte? ¿Dónde añoraste a Dulcinea cuando se acabaron los pasajes iridiscentes y comenzó la era del cuervo? Surcamos mares de pradera extinguida para encontrarte. Seguimos soñando otro mundo, caballero de la triste estampa. Los molinos gastados, la tierra extrema, las estepas de caverna y soledad amarilla, te han visto cabalgar en sucesivas lunas, sendas que otros medían con puentes. Querías encontrar la belleza y plasmarla, fijar la justicia en su luz y mantenerla. Veló la cruzada tu Dulcinea encendida, tu señora duende, tu doble elevada, la clave de los días. La llama genial aún respira, atravesada de amor y de tristeza. Y lo intuías. En tu mirada infinita creímos verlo como una voz mínima susurrando desde la verdad del ser. Es el mundo el que va al revés, don Alonso Quijano. No es usted. Muchas gracias. Gracias, Izara. Presentar a Santiago López Navia casi me da vergüenza porque todos lo conocemos. Filólogo, profesor, poeta, ha escrito un artículo magnífico sobre la poesía en las redes, pero está sobre todo invitado a leernos algunos versos suyos. Santiago. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes a todos y mil gracias a esta institución que nos acoge, representada por su director, y a la revista que nos acoge, representada por su editor y, desde luego, en el caso que nos ocupa, por el coordinador del número, que, aunque ha hablado de sí mismo en términos inversamente proporcionales a sus méritos, merece todo el reconocimiento y toda la gratitud. Por lo demás, compartir este acto, que yo entiendo que es un acto de resistencia en toda regla en un lugar como este, es un auténtico privilegio. El primer poema que voy a leer es el que Izara Batres ha tenido la gentileza de incluir en los textos que ha seleccionado en su artículo. Pertenece a mi libro Canción de ausencia rota, de mi señor Silente. Tú no supiste nunca que yo te contemplaba con el afán sediento de quien quiso pintarte sobre un lienzo irrompible tejido en la memoria. ¿Sabes? Ahora mis ojos, que entienden de distancias, cincelan tu recuerdo guardado en su retina, cuando la noche tiende su manto y yo los cierro. Y nada quiero entonces que no sea tu imagen para lavar la herida de mi destierro insomne. Y cierro con un poema de mi último libro, 2533, que es un homenaje de amor a mis padres, de amor y de gratitud. El poema 16 concretamente está dedicado a mi madre. Después de tantos años, mi madre siempre hablaba con tristeza de su infancia. La daga del invierno, las heladas, la nieve que cegaba los senderos, la niebla gélida, ladrona de los límites del bosque, que se extendía como un fantasma frío por los prados, y ella, tan niña, años 30, Galicia, España en guerra, tan sola desde el alba y tan expuesta, dueña de nada, reina del heno, el millo y las ovejas. Como una pesadilla que se hubiera enquistado en su memoria, me hablaba de los lobos, señores ancestrales de las sombras, que emergían de su silencio oscuro como un destello,
feroces danzarines de la muerte, ajenos a sus gritos impotentes o a la presencia inútil de los perros. Aunque mi madre nunca me lo dijo, yo sé que ya empezaba a comprender que aquello era la vida algunas veces. Esa danza feroz de dentelladas, esa desolación tras el zarpazo y el grito de una niña que se pierde en la niebla y nadie escucha. Muchas gracias. Tenemos una grabación en vídeo, la primera de una autora mexicana, Claudia Posadas. Vamos a ver su imagen y escuchar sobre todo su palabra poética interesantísima. Exvoto de tinieblas. Venir de un largo viaje, de la obediencia a los oficios de intemperie, retornar de la sombra que tomó el vacío como fundamento y el rostro como una alteridad para cumplirse. Regresar de la cruzada íntima y purificadora, de la celda que me impuse y donde fue abatido el invierno en las palabras, de ocultarse de la frialdad de lo aparente, del desafío a esos pequeños dioses que conquistaron el mundo. Sin ira ni remordimiento, sin la densa acumulación de lo deseado, con el perdón como un fluir entre las venas y con la piel de los duelos en las manos para quemarla en la pira de mi transfiguración, abandonar la cárcel de tinieblas y encarnar nuevamente el espíritu en las formas. Porque la certidumbre de una heredad recuperada, porque el silencio que brilla como un pulsar entre las manos son el voto y el coraje de existir. Creo que ya he mencionado antes, pero por si acaso lo repito, que gracias a Javier Elgueta Manso tenemos estos vídeos de México y sobre todo este artículo. Para mí ha sido un descubrimiento este venero de poetas neomísticas en México que me parece deslumbrante. Rafa Morales tiene la poesía en su cabeza, iba a decir, pero toda la poesía, pero particularmente la poesía ultimísima de las últimas jornadas. Yo creo que si alguien la conoce bien es Rafael, que además es un poeta inmenso, el que he tenido el privilegio de editar, o sea que es que ya para mí es una maravilla que esté aquí. Bueno, buenas tardes. Ya se sabe que a los amigos se les conoce en las cárceles, en los hospitales y en los recitales de poesía. Así que muchas gracias. Seré breve. Leeré dos poemas de un libro que primero agradecer a los que nos acogen en su casa, a Luis, a Arsenio, que nos conocimos hace mucho más tiempo del que tú te crees, en la calle Guzmán, en Lueno, y ahora te vuelvo a ver. Y por supuesto a José Ramón, a Ignacio y Ángel, que no está hoy aquí. Voy a leer un poema, primero Aquitania. Está escrito mucho antes que el Premio Planeta, eso en mi defensa, el título. Aquitania, Luna de marzo, se subtitula. Has tornado a las aguas sin porqué, luna en la ría, besado mis labios hervidos sobre el agua del rape en su lecho de arena. Opiácea luz narcótica, tan clara cae por el todo tan breve y este aire caliente, navegando, barqueta. Tibios arpegios oirán celestiales los muertos sumergidos, no voces desteñidas. Como insisten tocando en la puerta de aire desde abajo, luna amarilla, esperando mareas. Y otro que se llama El Corzo, la palabra teso castellana para los cerros. El Corzo. Ardió el terraplén mojado,
la espera frente a teso y reflejo. En la garriga, un palpitar armó al Milano sobre los ventrílocos muertos de un seco tomate, y las albas licuaron un claro rocío donde los frutos ya no quieren crecer. Todo es campo sin arpas, laúdes sin voces, y el fruto de la luz, espacio desnutrido. Vacío está el arcón bajo la lluvia. Una clara de huevo rececha la distancia, templa o mide, cuando interrumpe el corzo sin promesa al limpio clarear. Gracias. Mónica Orduña ha escrito también un artículo magnífico sobre poesía en la red, en consecuencia ha tratado fundamentalmente de autores jóvenes. Ella no es poeta, por lo menos no lo confiesa, pero va a poner voz a dos autoras que por desgracia pues no pueden estar ya con nosotros y que yo creo que su palabra es digna de considerar en una velada de este tipo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Felicidades, poetas, sobre todo poetas jóvenes. Yo que me dedico a la docencia, no os podéis imaginar lo orgullosa que estoy de todos vosotros. Y muchas gracias, José Ramón, por supuesto. Cuando me propuso leer poemas, yo que no soy poeta, dije, pues ¿a quién? Pues las que no pueden estar, ¿no? Esas voces de estas mujeres tan interesantes, sobre todo en las últimas hornadas, ¿no? de las ediciones y a veces con obra escrita desde hace mucho tiempo. Y entre estas dos pues tenemos a Gata Katana, que es muy conocida por todos vosotros, que murió muy pronto, demasiado pronto, todos se mueren demasiado pronto, y a Carmen Jodra. Voy a empezar con el poema de Carmen Jodra y os lo dedico a todos los jóvenes y me lo dedico a mí, que no soy tan joven, pero que tengo un joven que aparece también en este poema. Dice: amo ver en las calles tranquilas del verano a las madres maduras con sus hijos varones, finos adolescentes, son más altos que ellas. Ellas piensan, las oigo, al cruzarse con gente. Esta hermosa criatura que aquí veis, yo la hice. Él fluyó de mi cuerpo. Esta hermosura es mía. Y sus caras cansadas, llenas de dignidad, con su propia belleza juvenil diluida por las brutales manos del tiempo, resplandecen. Bueno, el aplauso sería para Carmen Jodra, que no está entre nosotros, evidentemente. Y de nuestra querida Gata Katana, voy a leer un poema que es para todos vosotros. Dice: tu oficio, poeta, para los que estáis en ellos. Este es un poco más largo, espero no pasarme. Tu oficio, poeta, dice: tu oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales. No es disponerlas en su orden yámbico, en perfecto soneto gongorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación y la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta, tú nunca fuiste geógrafo ni físico, y no entiendes de distancias ni unidades de medida, y no entiendes de lógica pura ni leyes invictas. Porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística, ni de cuántica avanzada, ni de biopolítica, y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos. No es tu oficio el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo son tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permite tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles.
Que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga: no todos fueron Judas, los hubo Robin Hoodes y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Espronceda, las hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Valle Inclanes y Cañamenos. Que de toda nuestra obra una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles, merecerte la pena, hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia, y dejarte ir como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad. Hay otro vídeo que nos viene de México, de Elsa Cross. Nepantla, en medio, estar en medio, gran diccionario náhuatl. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua. Sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago donde se abre la visión. La fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo. Elsa Cross. Entre las voces nuevas no podía faltar Carlos Catena. Cuando quieras, por favor. Hola, yo que siempre tenía un poco vocación de bufón, era un sueño que no tenía entretener el banquete, así que no os cortéis de seguir comiendo. Voy a leer 2 poemas de mi libro Los días hábiles. Intento construir una casa donde quepa mi abuela. Mantengo el orden según su enseñanza. Lo cocino todo con aceite de oliva y desconfío de los que tienen dinero. La imagino sentada a esta mesa en la que nadie nos comprende. Lamenta al mirar por la ventana la lluvia fatal para una cosecha que no existe. He colocado una estampa de su Virgen en mi escritorio. He pedido a una gran empresa tecnológica permiso para rezar el Ángelus cada mañana. Desde este tiempo sin memoria, imagino una sesión de espiritismo con ella. Tras de sí, las tierras que sembró para nosotros. Frente a mí, la ciudad que no construyó nadie. Sentada en su sillón, mi abuela observa cómo el vaso estalla entre mis manos. Quizá no te acuerdes ahora, Carlos, de que hace años teníamos un futuro. Hoy, desde el futuro, vuelvo agotado a ti y te pregunto qué tenemos ahora. Cuando nos graduamos como una maldición, el rector nos llamó población activa. ¿Quién es capaz de un amor tan grande después de trabajar 8 horas? O ya no te acordarás, Carlos, de la vida antes. Te imagino abstracto, acurrucado y sin ganas de encontrarte hoy con este poema. ¿Quién querría asomarse después del trabajo, al verano, las noches y los parques, todas estas imágenes caducas o un mundo que medía apenas 90 centímetros? Crecer era esto, encontrarte conmigo,
negar mi existencia, asistir silencioso e impertérrito a la caída de los símbolos. Muchas gracias. Diana Velesi nos iba a enviar un vídeo desde Argentina. No ha llegado a tiempo, yo, permítanme un poco la grosería, pero casi me alegro, porque eso me permite hacer que suba al estrado a leer su poesía a la persona que nos la ha descubierto aquí o nos la ha plasmado en este número de Archiletras, que es Estela González Reviriego. Cuando quieras, Estela. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y los que seguimos la revista y sobre todo la poesía día a día en nuestras casas y sobre todo en nuestros corazones. Me gustaría dedicar estos poemas a su autora, además de a los que estamos aquí, y al encuentro entre las dos orillas, que también tiene mucho que ver con el encuentro de la palabra. Estos dos poemas pertenecen a Pasos de Baile. El primero que voy a leer se titula En el umbral. ¿Por qué no viene el lenguaje leve, rompiendo su capullo, y en la música pueda yo confiar, seguirlo a ciegas, en el tantán del corazón que lo vuelve ligero hacia el mar del tiempo, como ese polluelo que a las pavas de monte sigue detrás y rehace la gracia del interior sombrío con la luz pequeña para así confiar? ¿Confiar? Y el siguiente poema, titulado Lázaro. ¿Quién ha puesto en mí, animalito ciego, la visión de la belleza? El sol tras el celaje en fuga y la media luna que resplandece. Adiós, adiós nos dice el día y es de un brillo su agonía. ¿O es el sueño primero que la muerte le regala mientras lo alcanza y arrebata? En el completo silencio oigo un latir y desaparezco. Suena mi corazón cuando aparezco de nuevo. Muchas gracias. La apuesta era combinar voces poéticas jóvenes con algunas ya de otras generaciones, pero también, se me ha olvidado decirlo antes, es una apuesta también personal que intenté llevar a cabo. También críticos, filólogos, talluditos que somos ya, pues es un poco ridículo que los que hemos cumplido ya cierta edad, aunque a mí no se me note, también la tengo, ¿no? En los que hemos cumplido ya cierta edad estemos hablando de poesía joven, y no demos la palabra a los jóvenes. Estela es un buen ejemplo de la calidad que hay por ahí, y el siguiente, Héctor Aceves, pues no va a ir a la zaga. Héctor, cuando quieras, que además es un gran poeta y en este caso, aparte del artículo excelente que ha escrito, va a leer versos suyos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y sobre todo a José Ramón por esta oportunidad tan grande. Yo voy a leer dos poemas inéditos y voy a intentar ser breve. Uno es más breve que otro, así que bueno, voy a ello. Las tardes de junio dejan tras de sí largos velos de novia. No me malinterpretes, esto no es una pedida de mano, es decir, no nos estoy imaginando en un altar más o menos lujoso con un centenar de invitados más o menos felices, aunque si nos casásemos y tuviésemos hijos, serían definitivamente rubios, definitivamente bellos. Plano aéreo, dos hombres nadando en direcciones contrarias se rozan sin querer y siguen como si nada. Nunca es nada. En el espacio público, el lenguaje debe ser delimitado, cada palabra bien separada de la anterior, sin permiso para la duda. Algo así como un ballet perfectamente muerto, pero el ojo obedece a la luz y la luz es difícil de atrapar. Por eso la noche no es el tiempo del misterio, sino el día. El sol calcinando los objetos
desdoblándolos, multiplicando su ser en tantas rodajas como en mundos. El punto exacto en el que inserta la espada. Ahí. Es un juego. Nuestros límites desvaneciéndose un instante en dos sombras que se cruzan y después nuestros hijos rubios y bellos muriéndose de risa. Gracias. Ahora leo uno más corto. Aquello que se sabe brevemente. En el momento exacto en que estas manos acarician tu cara y dices verbos leves, cada uno conquistando su segundo. Después es inservible lo aprendido. Hay una ofrenda sencilla en el instante, un conocimiento valioso, aunque no dure, de lo que somos. No, nada sé del amor por haber Nada sé del amor por haber amado, pero nuestros cuerpos, aquí ahora, resplandecen. Gracias. Una nueva grabación desde México, Janet Clarion. Hola, buenas tardes para Archiletras, la revista. De Ante un cuerpo desnudo. Al contemplar tu cuerpo, no quiero que nada perturbe ni acalle mi oración. Hablar contigo es la única forma, oh amado mío, de entrar en tu sangre. Seca herida del mundo que no puedo ver más, pues la he transmutado en tumultos de luz. Alguien que no sabía nada de ti, ni conocía el secreto de tu nombre, oscureció la sabiduría eterna de tu cuerpo. Hoy sé que para aliviar tu desgarro es necesario atravesar la carne de quienes vivimos en una ineluctable soledad, el más ensimismado y hondo cielo. Y de todo antes de la noche, un fragmento. Van los hombres y las cosas hacia la estancia primera. La travesía es la voz. Del monzón de arena se emerge el olvidado. El polvo se levanta en pequeños círculos. Van a la entrada del silencio. A lo largo la quietud, la sagrada quietud del sueño que lo sueña. Ya vamos llegando al final, aún nos quedan 2 o 3 intervenciones. Carla Niemann es otra voz, jovencísima, novísima y yo creo que arrebatadora, ¿no? Cuando quieras, Carla. Bueno, hola. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a Héctor, por ese pedazo de artículo. Y quiero decir que me ha hecho mucha ilusión esta mesa en la que he tenido el placer de compartir comida y vino con unas personas tan maravillosas. Y bueno, iba a leer 2 poemas, pero me estoy dando cuenta de que ya con esta pequeña introducción me estoy alargando tremendamente. Así que voy a leer solamente uno y no lleva título. Allá voy. Dime si te alojas a gusto, si es posible, entre todos estos líquidos de detrás de la cara y la membrana refuércese por la espalda, si te hospedas gustosamente internamente, qué molesto este cuerpo pesado hasta aburrir. Digamos que me das el paso por los orificios de la nariz o de la boca, como a un médico se le concede asquerosamente sediento conducirse por los jugos del duodeno. Y cómo continúo sin fanatismo, escúchame, quiero absorberte el vómito salado, entender la plétora, el peso justo, 54 kilos, tal vez algunos más, de resto animal, mido el grosor
notas cómo te encuentro, cómo conozco tu recóndita manera de existir y me saludo entre tus órganos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo decir, cómo explicarte aquí esto que nos ocurre universalmente a los humanos, tristeza, odio, culpa, una preocupación inútil, consumible con la muerte? Se dice igual que se fracasa. Pongamos, por ejemplo, toso, ejem, palabra, 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 coma, palabra, punto y seguido palabra más una sílaba y quedó todo claro, sí, el sentido, la existencia, la razón de la muerte y durante te lamentas y te lamentas, que es el verdadero lenguaje en dos silencios. El único sonido posible sobre lo humanamente imposible es corporal. Allí metido incubas abominaciones desde el inicio de la carne, de otra carne, de viniste desfigurado y bebé, ese que todavía anda metamorfoseándose en infinitas dudas, eres tú. Pesa mucho arrastrar un cuerpo, llevar un cuerpo mucho rato. ¿Qué más decir? Si anda acostándose además con otros, soporta posturas antinaturales, vencido a esa nueva forma de levantarse 3 metros del hígado hasta el decrépito sabor intestinal, esto es una coordenada turista, la del medirse el sobrepeso con la gordura divina, descomunal del otro. Hay alguien ahí fuera. Desgracia fantástica del vivir, quebrarse en la contradicción hacia lo que ama. Gracias. Angelina Muñiz Haberman es la última voz que nos llega desde México. Danza de la muerte. La danza de la muerte, la ronda, la danza. Ni siquiera escoges, arrastras, obligas. Ciega sin ojos, sorda sin oídos, muda sin lengua. ¿Quién eres o qué haces? ¿Qué látigo en lomo de caballo de tu carroza? ¿Qué hueco desencajado? ¿Qué mueca eludida? ¿Qué desfiguramiento pintado? ¿Dónde derramaste tanta sangre? A todos sacas a danzar. Uno por uno no perdonas. Y eres el aviso de todos y la sabiduría de nadie. ¿Qué lienzo quedó en blanco? ¿Y qué pincel dejó de pintar? El agua en el vaso no bebida, la sábana no más tibia. Aparta 2 zapatos inútiles. Por todos lados rastros, por todos lados signos, el aire y nada más. Mientras que nosotros, sin aprender, sin dónde posar la vista, sin qué alma deshojar, siempre desprevenidos, desatentos, desahuciados, con el velo del engaño en nuestros ojos. No sucederá, no sucederá, no vendrá, no vendrá. Escaparemos, mentira. Ahí está ella, sin siquiera ocultarse, y su danza, y su ronda, y su dar vueltas, trompo sin fin, fiel rotación, única certeza, armónica esfera, silencio, todo es silencio, ni suena la música, ni se oye la palabra. Por el horizonte bergmaniano, la ronda se aleja, la danza, la ronda. Sí, ha sido un privilegio empezar esta velada con la voz de Luis Alberto de Cuenca. No menos privilegio es concluir, yo creo, con el otro gran Luis de la poesía española, que tenemos ahora, Luis García Montero. Por favor, cuando quieras, que nos ha acogido aquí como anfitrión, ya va a actuar como poeta.
Bueno, vuelvo a dar las gracias a Arsenio y a Archiletras por este número dedicado a la poesía, a José Ramón por la propuesta que ha hecho, tal como se ha ido caracterizando en su variedad a lo largo de la noche. Y voy a leer 2 poemas, pero antes quiero dar las gracias también a todos ustedes por acompañarnos y al equipo de la Dirección de Cultura y de Comunicación del Instituto Cervantes, que es el que hace posible todas estas cosas. La directora de Cultura está aquí, Raquel, y aquí están los compañeros de comunicación también. No saben ustedes lo agradable que es disfrutar de una tarde de poesía cuando por estos mismos pasillos hay que estar todo el día pensando en plantillas, presupuestos, en deudas, problemas de todo tipo y la impotencia de querer solucionar las cosas y no poder solucionar las cosas porque no está en nuestra mano, ni buscar un buen salario, ni arreglar la libertad en China, ni conseguir el respeto a la diversidad en el Cairo, por ejemplo. Pero aparte de todo eso, hay grandes satisfacciones y una de ellas es poder presentar asiduamente los números de Archiletras y poder hacerlo con estas ideas estupendas de nuestra Dirección de Cultura. Así que muchas gracias. Yo voy a leer un par de poemas. El segundo es una petición de Arsenio, que me ha pedido también que lea un poema, que es ese que empieza: tú me llamas amor, yo cojo un taxi, por el que tuve tan buenas críticas cuando se publicó. Pero antes quiero leer un poema porque me ha gustado mucho encontrarme aquí con mis amigos Dolores Delgado y Baltasar Garzón, y es un poema que le dediqué hace años. Estamos desde hace un tiempo viendo cómo la actualidad la ocupan algunas polémicas en torno al Poder Judicial, que es una base fundamental de la democracia, y la descomposición democrática del Poder Judicial es la descomposición de la democracia. Esto, que ahora está al orden del día, viene de lejos. Yo estaba recordando años en los que nos movilizábamos para defender a un juez que quería investigar sobre los crímenes de Estado, un juez que quería investigar sobre los asesinatos durante el franquismo, un juez que quería investigar sobre la corrupción de los partidos. Y pasamos de pronto, poco a poco, abriendo camino, y se hace camino al andar, de estar orgullosos de haber traído una democracia que defendía la justicia internacional y que metía en la cárcel a los dictadores, a un país donde la justicia poco a poco se convertía en una farsa. Y yo hace años le dediqué a Baltasar este poema y ahora, como lo tengo aquí en el Instituto Cervantes, lo quiero leer. Son malos tiempos para la justicia. Vengan a ver la farsa, el decorado roto, la peluca mal puesta, palabras de cartón y pantomima. Son malos siglos para la justicia. No existe majestad en la casa del rey. Nadie busque su voto en la tribuna de los parlamentos. Son malos años para la justicia. Como el mar no es azul, los barcos equivocan la cuenta de sus olas. Como el dinero es negro, la moneda menguante de la luna ha pagado el recibo de los trajes nocturnos. Son malos meses para la justicia. Se citaron el crimen y el silencio. No descansan en paz los perseguidos. El ladrón y el avaro se reúnen y la ley no responde a la pregunta de la bolsa o la vida. Son malos días para la justicia. Más de 5 millones de recuerdos naufragan con sus nombres en la cola del paro. Los vivos han perdido la memoria y los muertos no tienen donde caerse muertos.
Son malas horas para la justicia. La política sueña una constitución en la que refugiarse. Los periódicos piden una buena noticia que llevarse a la boca. El poeta no encuentra las palabras que quiere para decir verdad, reparación, justicia, porque son malos tiempos, porque los tribunales se han sentado a cenar en la mesa del rico. Vengan aquí y observen. Es el tinclado de la nueva farsa, la toga sucia y el culpable limpio. Bueno, ese es el poema que le dediqué a Baltasar hace muchos años, con lo cual se puede pensar que la justicia lleva tiempo con problemas y que la poesía no sirve para arreglar nada, desde luego. Bueno, y este es el poema que me pidió Arsenio que leyese, y que es la historia de una reconciliación en esos momentos donde las reconciliaciones pues son posibles y una nueva oportunidad para el amor. Y gracias de verdad a todos ustedes. Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi, cruzo la desmedida realidad de febrero por verte, el mundo transitorio que me ofrece un asiento de atrás, su refugiada bóveda de sueños, luces intermitentes como conversaciones, letreros encendidos en la brisa, que no son el destino, pero que están escritos encima de nosotros. Ya sé que tus palabras no tendrán ese tono lujoso, que los aires inquietos de tu pelo guardarán la nostalgia artificial del sótano sin luz donde me esperas, y que por fin, mañana, al despertarte, entre olvidos a medias y detalles sacados de contexto, tendrás piedad o miedo de ti misma, vergüenza o dignidad, incertidumbre y acaso el lujurioso malestar, el golpe que nos dejan las historias contadas una noche de insomnio. Pero también sabemos que sería peor y más costoso llevárselas a casa, no esconder su cadáver en el humo de un bar. Yo vengo sin idiomas desde mi soledad y sin idiomas voy hacia la tuya. No hay nada que decir, pero supongo que hablaremos desnudos sobre esto algo después, quitándole importancia, avivando los ritmos del pasado, las cosas que están lejos y que ya no nos duelen. Muchas gracias. Subo solo con un último mandato, así que obedezco, y es que beban y coman y disfruten hasta que nos echen. Muchas gracias.